De cortesía, la verdad que sin veros es un poquito más difícil el hacer todo esto, pero bueno, veo muchísimos nombres conocidos y la verdad que me estaría encantado de ver vuestras caras y de ver que siempre respondéis a las iniciativas que desde la agrupación de jóvenes abogados hacemos para seguir formándonos y para seguir creciendo. Bueno, yo me presento, para los que no me conozcan, soy Juan Miguel Podadera, el presidente de la Asociación de la Abogacía Joven Sevillana, y desde que nos encomendaron a nosotros, desde las elecciones del año pasado, nos encomendaron la misión de representar a la abogacía joven, venimos haciéndolo desde las formas que podemos y más desde las últimas circunstancias, que son las que tenemos, que nos obligan a realizar nuestras ponencias de manera no presencial. Empezamos con esta iniciativa, esta es la primera que realizamos, esta webinar, siempre con la ayuda, por supuesto, del Colegio de Abogados. Y para los que no conozcan la agrupación, somos una sección colegial, somos abogados menores de 40 años, que lo que intentamos es representar y defender al sector, entendemos que uno de los sectores más vulnerables de la abogacía, como es el abogado joven. Si queréis pertenecer a la agrupación, se puede hacer presencialmente, directamente acudiendo al Colegio de Abogados, o podéis hacerlo también contactando con nuestro correo electrónico, que lo encontráis en la página web ICAP.es del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. Y, bueno, intentamos siempre pues, fomentar el compañerismo, un poquito pues, defender lo que es el papel del abogado joven, tanto en Sevilla como fuera de Sevilla, ya que pertenecemos también a la Confederación Española de la Abogacía Joven. Y hoy, pues, quien nos acompaña, y también, como siempre, venimos apostando por las nuevas tecnologías desde la asociación, nos acompaña Fernando Morales, que, bueno, máster en informática forense y peritaje informático, y es el gerente de Forensic, quien se dedica a realizar pues, periciales tecnológicas, periciales ciberforenses, para que nos ayuden en lo que es las nuevas tecnologías dentro del ejercicio, el complejo ejercicio de la abogacía. Nos acompaña también Rosario Riscal, ingeniera técnica en informática, colegiada del Colegio de Ingenieros de Andalucía, y además imparte cursos de informática forense. Hoy nos van a ayudar un poquito a comprender más las nuevas tecnologías, por ejemplo a mí, que me cuesta un poco, y también nos van a ayudar un poco en el ejercicio de nuestra profesión, el saber cómo emplear dichas periciales y cómo usarlas en el beneficio, pues, al final de nuestros clientes. Por lo tanto, le doy paso a nuestros ponentes de hoy, a Fernando y a Rosario, a fin de que nos expliquen un poquito todo esto de qué son las nuevas tecnologías, de qué son las periciales informáticas y en qué nos pueden ayudar ellos en el ejercicio, en el complejo ejercicio de nuestra profesión. Pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Morales, soy gerente de Ciberforensic, peritos judiciales informáticos. En primer lugar, antes que nada, pues agradecer al Colegio de Abogados y en especial a la Asociación de Jóvenes Abogados de Sevilla la posibilidad de realizar esta webinar que hemos considerado muy interesante, dado que a lo largo de nuestro trabajo pues nos encontramos situaciones en las que abogados y abogadas pues notamos bastantes carencias con respecto a los conocimientos a la hora de presentar una prueba digital, ¿no? En muchas ocasiones, de hecho, nos comentan que es la primera vez, nunca he hecho esto, ¿qué me aconsejáis? Y ese es el origen y el objetivo de esta webinar. La presentación, Juan, aquí, perfecto. Pues esta es la portada de la presentación de hoy, de la sesión de hoy. Es evidencia digital, una pericial informática me ayudó a ganar el caso. Hemos querido titular así la sesión, dado que es una de las frases que más orgullo nos da cuando algún abogado o abogada nos dice que gracias a esta pericial que hemos trabajado junto con él, gracias a eso han ganado el caso. Hago hincapié en la palabra ayuda, me ayudó a ganar un caso, dado que es precisamente esa coordinación, esa simbiosis, ese entendimiento mutuo de transposición del lenguaje legal al lenguaje informático, la necesidad
de hacer esta webinar y de dejar claros los conceptos de los que vamos a hablar. Vamos a ver. Antes que nada, estamos ya casi 100 personas, perfecto. Así podemos hacer casi un porcentaje. Vamos a hacer una pequeña encuesta, vamos a hacer una pequeña pregunta que os aparecerá en cuanto a si alguna vez, perdón, si alguna vez habéis trabajado con algún perito informático. Sería interesante que nos pudierais contestar a esa pregunta. Ya está publicado. No sé si podéis verla. Perfecto, ya están saliendo los resultados. Muchas gracias. Ahora, en cuanto tengamos un resultado más o menos coherente, vemos si la figura del perito informático es ya común para vosotras o aún sigue siendo un desconocido. Pues más o menos en el tiempo que habéis respondido, en estos segunditos, sale aproximadamente un 75% que nunca habéis trabajado con un perito informático. Precisamente en esta sesión es como vamos a comentar cómo os podemos ayudar y en qué casos os podemos ayudar. El objetivo de la sesión de hoy no es ni muchísimo menos dar una masterclass de ingeniería informática, nada más lejos de la realidad, sino dejar claro los principales conceptos básicos en relación con la prueba digital, qué es la prueba digital, qué es la evidencia digital, cómo se presenta una pericial informática, así como las claves principales que tenemos que tener en cuenta para que la presentación de esas pruebas sea válida y tenga éxito en el caso que estamos defendiendo. Todo ello basado en, como hemos dicho al principio, en nuestra propia experiencia profesional, en el trato del día a día con los abogados y en aquellas situaciones en las que vemos carencias o necesidad de una información más concreta y más específica. Vale, pasamos a la siguiente referencia. Bueno, hoy este es el índice, lo tenéis publicado también en anuncios, lo que principalmente vamos a ver hoy, qué es la evidencia digital, la validez de la prueba de la evidencia digital, el concepto de cadena de custodia en relación con estas pruebas digitales y la relación que guardan los casos más comunes, de las evidencias más comunes relacionadas con procesos de violencia de género y familia, así como procesos laborales, que es lo más común que nos solemos encontrar. Bien, antes que nada, pues comenzar con una pequeña introducción, que no está de más. No vamos a descubrir la pólvora, con lo que voy a decir. Está claro que la informática ya abarca y está inmersa en la mayoría de los ámbitos socioeconómicos de nuestra vida. Ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, ha cambiado nuestra forma de trabajar, nuestra forma de formarnos. Para muestra un botón, estamos en una sesión de formación a través de medios tecnológicos. Y precisamente en esta época que nos ha tocado vivir de confinamiento y de coronavirus, pues hemos apreciado más las ventajas e inconvenientes también que tiene la teleformación o el teletrabajo. Esta era digital en la que nos encontramos, pues abarca desde encontrar pareja, hacer la compra, formarse, trabajar, todo incluso con aplicaciones desde el móvil, ¿no? Casi cualquier cosa la podemos realizar desde el móvil. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, obviamente. Esta rápida y constante evolución de la era digital, en la que algunas veces es incluso vertiginosa y no estamos preparados para afrontar estos cambios, ¿no? La evolución es tanto en cuanto a niveles de seguridad como niveles de complejidad e incluso modas, ¿no? Aquí tenéis representado las principales redes sociales. Lo que ayer era moda, hoy ya no existe. Lo que, por ejemplo, Facebook, yo puedo preguntarle a mis sobrinos adolescentes
sobre Facebook y me comenta que Facebook es para viejos. Igual que ahora se puede estar utilizando WhatsApp, quizás dentro de 5 o 6 años, vete tú a saber, pues estemos utilizando otros medios para comunicarnos, ¿no? Hablo de WhatsApp, que es la prueba de moda, ¿no? en los juzgados. Internet. Internet nos ofrece ese acceso inmediato y constante, 24 horas, porque ya tenemos el móvil pegado a nosotros casi 24 horas, desde cualquier parte del mundo, ¿no? Una cantidad casi infinita de información y además de múltiples dispositivos. Hace tiempo, pues, en cada hogar, en cada casa o en cada puesto de trabajo había un solo ordenador. Ahora cada persona dispone de ordenador, un portátil, tablet, un teléfono, un reloj inteligente conectado, y la verdad que eso ofrece ventajas para aquellos que sepan apreciarlo, pero también ofrece muchísimas desventajas si no hay una información previa y no hay un control adecuado a ese poder que nos ofrece Internet. Las redes sociales, obviamente, sobre todo si estamos aquí la mayoría de jóvenes abogados, raro es encontrar una persona que no tenga un perfil en una red social, ya no solamente uno, sino que tenga perfiles en 3, 4 y 5 redes sociales diferentes, con varias cuentas de correo asociadas, etc, etc. Es un nuevo mundo virtual en el que nos encontramos relaciones laborales, encontramos ocio, pero también nos encontramos con situaciones de acoso, de injurias, de amenazas. Ahora lo veremos a continuación. En la siguiente transparencia vemos uno de los ejemplos de estos inconvenientes de la tecnología descontrolada. Esto sucedió hace un par de años, en lo que en unas bases militares del ejército de Estados Unidos, los soldados utilizaban los relojes inteligentes. ¿Okay? Esos relojes inteligentes conectados 24 horas a Internet, enviando ubicación GPS. Pues resulta que el bando contrario, los malos, digamos, pues detectaron las ubicaciones de las bases secretas de Estados Unidos en territorio enemigo, gracias a que piratearon, fueron capaces de coger esa información. Vemos como ejemplo una de las consecuencias bastante graves, ¿no? de este descontrol de la información que tenemos. Ok. ¿Qué es la evidencia digital? Esta evidencia, en cuanto a la era digital en que nos hallamos, hemos visto las ventajas, ¿no? todo eso que nos puede ofrecer. Pero al igual que nos ofrece ventajas al común de los mortales, también ofrece un amplio abanico de posibilidades para los delincuentes, tanto para cometer delitos tradicionales, como puede ser una amenaza, que anteriormente era verbal o por carta. ¿No? Están las películas, los recortes, que ya queda incluso vintage, de cartas con letras recortadas. Ahora ese anonimato se consigue de una forma mucho más fácil, mucho más rápida y directa a través de Internet, ¿no? Tanto delitos tradicionales, como os comentaba, la amenaza, como nuevas formas de delincuencia, ¿no? Con este amalgama de nombres en inglés que cada uno va definiendo una nueva moda de titular a uno de los delitos, ¿no? Tanto el ciberbullying, que es acoso entre menores, la sextorsión, que son extorsión normalmente económica o sentimental, a la hora de amenazar con publicar una imagen íntima, phishing, que se trata de las estafas, que la mayoría de nosotros recibimos en nuestros correos electrónicos, algunos que entran como spam, como correo no deseado, pero desafortunadamente hay algunos que se saltan esas barreras. No todo es negativo, obviamente. En lo que viene siendo aplicado al ámbito jurídico, también nos están ofreciendo las ventajas de tener nuevas evidencias que anteriormente no podríamos conseguir para demostrar ciertos hechos en concreto. En ejemplo, pongo aquí noticia, he cogido la noticia de más reciente actualidad, que es la que está en los medios, del abuso que se realizaba a los mayores en una residencia, y que gracias a que una trabajadora pues
tenía un dispositivo electrónico con cámara, como ya tenemos todos los móviles, pues pudo grabar y compartir esas imágenes pero luego ya veremos si son posible fuente de prueba o no. Pero es verdad que esa misma residencia ya había estado siendo investigada en tiempo atrás, pero gracias a que se ha hecho mediático, ahora se ha iniciado una investigación más profunda. Ok, obviamente todo este caos de evolución, de cambios, de tecnología, pues es un auténtico desafío para el mundo del derecho. No hay duda que actualmente tenemos una escasa y lenta adaptación del marco jurídico para esta barbaridad de catálogos de delitos diferentes, de casuísticas diferentes, de redes sociales que van apareciendo y desapareciendo, y dado que existe esa falta de marco jurídico, de protocolos, de estándares que haya que seguir, de normativas, se genera la necesidad de auxilio por parte de expertos, ¿no? Dado que al sistema judicial, al juzgador, encuentran muchísima dificultad para saber interpretar y conocer adecuadamente los hechos en los que intervienen pruebas digitales, ¿no? Dado esas características técnicas de lo que estamos comentando que rodean a lo que es el mundo de las nuevas tecnologías. En cuanto a conceptos básicos, como he dicho al principio, aquí no vamos a entrar en detalles tecnológicos, precisamente estamos en lo contrario, en asimilar y coordinar la tecnología y el trabajo de los peritos informáticos con la labor del abogado, ¿no? Evidencia digital o prueba electrónica, prueba tecnológica, incluso se pueden encontrar esos conceptos indiferentemente de lo que se refieran, ¿no? ¿Son sinónimos en ocasiones o no? Me explico. Aquí, en este foro donde nos encontramos, no voy a entrar a distinguir la diferencia entre una evidencia y una prueba. Lo que sería un indicio, una prueba, básicamente cuando la evidencia despliega todo su poder probatorio, es cuando se convierte en prueba. Ahora, posteriormente, veremos más en detalle esta información. De por sí, ¿qué es la evidencia digital? La evidencia digital es aquella información digital que ha sido bien producida, almacenada o transmitida por medios digitales y que se puede aportar y que puede aportar un conocimiento sobre un hecho concreto. Es decir, dos factores. Primero, que sea una información digital, si no tiene sentido que sea una evidencia digital, y que además puede aportar un conocimiento. Puede aportar un conocimiento acerca de qué es lo que ha sucedido y qué personas han intervenido en ese hecho. Importante tener claro la diferencia entre lo almacenado y lo exteriorizado. Es decir, pongo el ejemplo de un correo electrónico. Si nosotros tenemos un correo electrónico impreso, en los que muchas veces se aportan a procesos judiciales, eso no es una evidencia digital. Eso es una representación de la evidencia digital. La evidencia digital es el propio correo electrónico, es decir, ese archivo codificado que se ha enviado, que se ha almacenado. Posteriormente, nosotros, para poderlo interpretar, necesitamos o bien una pantalla de ordenador que nos muestre ese contenido, o bien imprimir para verlo directamente en papel. ¿Ok? No es lo mismo una conversación de WhatsApp, que es la evidencia digital, dado que es el archivo en sí mismo codificado, que un pantallazo o una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp. Posteriormente veremos más en detalle este asunto, dado que es bastante importante y debe quedar claro en esta sesión. Siguiente punto, no toda evidencia digital es fruto de la ciberdelincuencia. No pensemos que por ser abogados de familia o por ser abogados de lo que sea, vale,
no estemos ajenos al concepto de prueba digital. Vuelvo a poner el ejemplo de la conversación de WhatsApp. Una conversación de WhatsApp se considera prueba. Si es una amenaza, sería ciberdelincuencia. Es decir, esa conversación de WhatsApp sí sería la evidencia digital. Ahora bien, una amenaza en la calle y que ha conseguido grabar con un audio también es una evidencia digital, pero no ha sido realizada a través de medios digitales, lo que es el propio delito. ¿Vale? Creo que queda claro este concepto. Ok. A continuación, mi compañera Rosario os presentará las principales y las más comunes evidencias digitales que nos encontramos en el diario. Le doy paso. Bueno, pues como podemos ver, existen múltiples formatos de evidencias digitales. Tenemos correo electrónico, audio, vídeo, hay WhatsApp, hay múltiples aplicaciones de redes sociales y cada una de estas evidencias debemos de extraerlas y analizarlas con una metodología específica, ya que no es lo mismo extraer una base de datos de una conversación de WhatsApp que extraer un correo electrónico. Cuando yo voy a extraer una conversación de WhatsApp, lo primero que hago, pues, cojo el teléfono, lo analizo, compruebo que no está previamente manipulado. En cambio, si se trata de analizar un correo electrónico, hay que ver si el correo electrónico está alojado en el servidor de Hotmail, si está en el servidor de Gmail, si se encuentra alojado en un servidor privado de una empresa. Entonces, dependiendo de dónde está cada evidencia, hay que proceder de una manera u otra. Por ejemplo, si se trata de redes sociales, no vale con sacar un pantallazo. Eso es totalmente manipulable. Pues habría que coger la evidencia digital con un sello de tiempo y tratarla correctamente para que en un futuro tenga validez en un juzgado. Pues sí, vamos a contar un poquito las características de la evidencia digital. La evidencia es intangible porque no podemos tocarla. Es decir, tenemos un archivo de audio que queremos presentar en un juzgado y lo tenemos almacenado en un teléfono móvil o en un pendrive. La evidencia tiene que ser replicable. ¿Y qué hacemos con la original? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando se extrae una evidencia digital, pongo de ejemplo la base de datos de WhatsApp, yo obtengo la base de datos de WhatsApp y esa base de datos es la evidencia original. Esa evidencia original no debe de tocarse porque entonces yo estaría manipulando la evidencia. De esa base de datos lo que yo hago es que extraigo una copia idéntica y trabajo con la copia. Y esa evidencia original se queda depositada en el juzgado. ¿Por qué se deposita en el juzgado? Pues porque si en un futuro la otra parte quiere hacer una contrapericial, coge esa evidencia original, le extrae una copia para que la evidencia original siga estando intacta y sobre esa copia es donde se trabaja. ¿Y por qué tiene que ser replicable? Esto es muy importante, porque la información que yo he obtenido, la otra parte tiene también que ser capaz de obtenerla. Si la otra parte obtiene una información diferente, quiere decir que algo ha pasado. O alguien no ha hecho bien la investigación, o se han encontrado nuevos indicios, y entonces cuando se crea ya un peritaje y un contraperitaje donde ya entramos en debate. Por supuesto, la evidencia digital, una de las características más importantes es que es volátil. Es volátil y el ejemplo más claro lo vemos en las redes sociales. En las redes sociales, pues, escribimos un comentario, un insulto o algún tipo de injuria y rápidamente podemos borrarlo. Nuestra víctima ya lo ha leído, pero nosotros después podemos borrarlo y eso hemos omitido la huella. Y luego, por supuesto, que es deleble. Y con lo que es deleble nos encontramos muchos casos en los que viene una persona pues, porque ha perdido un correo electrónico, porque ha borrado una conversación de WhatsApp sin querer y quiere recuperarlo. Claro, si ha borrado una conversación de WhatsApp hace 5 o 6 meses y ahora la quiere recuperar, probablemente no sea recuperable. Y si se recupera, probablemente recupere a lo mejor fragmentos, palabras sueltas, porque
la evidencia ya se ha ido machacando. Conforme nosotros seguimos utilizando el teléfono, vamos grabando nuevos datos. Y entonces estamos nosotros mismos sobreescribiendo lo que hemos borrado. Tenemos ahora una encuesta que la va a pasar mi compañero Fernando. Te doy paso, Fernando. Vale, ya estoy aquí de nuevo. Hoy estamos preguntones. Consiste en ese feedback de información, ¿vale? Como os comentaba al principio, en esa coordinación entre peritos y abogados es el objetivo de esta webinar. Es una... Aquí, perfecto, creo que ya lo veis. La pregunta es si has presentado en alguna ocasión como prueba algún correo electrónico o una conversación de WhatsApp únicamente en formato papel. Va ganando el sí con un 80%. Vale, nos quedamos con ese dato. Interesante. Interesante que transmitáis esta información y a lo largo de la webinar veremos por qué. Porque no se debe hacer así. Perfecto. Continuamos para bingo. ¿Qué es la evidencia digital? ¿Qué inconvenientes principales tiene la evidencia digital? Principalmente es la dificultad, subrayo dificultad, que no es lo mismo que imposibilidad, para probar indubitadamente la autoría, la autenticidad, la integridad y origen de la evidencia digital. ¿Por qué? Uno de los motivos principales es por la facilidad de manipulación. Facilidad de manipulación tanto por la rapidez como los pocos recursos que se necesitan para hacer esa manipulación, como en ciertas ocasiones los escasos conocimientos técnicos que se necesitan para hacer dicha manipulación. Y si se necesita algún conocimiento técnico para hacer alguna maldad, para eso tenemos YouTube, que nos puede enseñar desde cómo hacer un cóctel Molotov a cómo hackear una cuenta de correo de una expareja, por ejemplo. Otro inconveniente es la dificultad para ser capturada dicha evidencia digital, conservarse, almacenarse correctamente, para posteriormente ser aportada a un proceso judicial con plena garantía. Es lo que se llama cadena de custodia, que ahora en siguientes transparencias veremos un poco más detalle qué es lo más importante de esta cadena de custodia. Como os comentaba, las dos grandes dificultades, por un lado es probar indubitadamente la autoría. Como ejemplo típico podemos poner el tema de las IP, ¿vale? Las IP de correo. No vale para identificar a una persona. Es decir, si en una investigación policial se detecta que una cierta publicación o una cierta acción ha sido cometida desde una IP en concreto, esa IP relaciona a un contrato de una compañía telefónica con un usuario en concreto. Pero eso no significa que la persona que ha realizado la acción supuestamente delictiva sea el firmante de dicho contrato. Es decir, hablemos de una familia, ya que son 5 personas, ¿quién es el que ha realizado esa publicación? Es más, estamos hablando de redes Wi-Fi. Con muchísima facilidad nos encontramos casos en los que se piratea esa red Wi-Fi. Incluso ha podido ser el vecino o alguien desde la calle, si la potencia del módem así lo permite. Y así hemos detectado casos, de hecho. Vale. Estas dificultades, repito, que no imposibilidades, lo que requieren son de conocimientos técnicos muy específicos y ahí es donde entraríamos en coordinación y ayuda del Poder Judicial, los peritos. Seguimos, desgraciadamente, hablando de inconvenientes en relación con la evidencia digital.
Términos que ya hemos hablado anteriormente. Existe una nula o escasa regulación propia y sistemática en el ordenamiento jurídico, específica para aquellas pruebas que, como hemos dicho al principio, cada día, por no decir cada semana o cada día, esas pruebas van variando. Lo que con WhatsApp se podía analizar la semana pasada, la semana que viene puede cambiar. El sistema operativo de un iPhone cambia sus sistemas de seguridad e impide hacer ciertas investigaciones que la semana pasada sí se podían hacer. Esa es la mayor dificultad. Además existe escasa, poca jurisprudencia por ahora, porque obviamente a nadie le extrañaría, no es claro afirmar que esto va a ir a más. Esto va a ir a más y va a ser una auténtica oleada a la que puede que no estemos preparados y se puede descontrolar bastante el asunto, asumiendo sobre todo lo que hemos comentado, el peligro de y de las pruebas falsificadas. Todos estos inconvenientes que hemos mencionado anteriormente, pues conllevan que esas pruebas tengan mayor dificultad para ser aceptadas, ¿no?, en un tribunal, dado que sí exige mayores garantías por sus características técnicas. Al final de la presentación, cuando ya estemos atendiendo a preguntas y despidiéndonos un poco, os facilitaremos una documentación que os podéis descargar. Una de ellas es la documentación de interés, donde se recogen artículos y jurisprudencia relacionada que hemos considerado de mayor interés para nosotros. ¿Okay? Bien. Siguiendo con la prueba digital, hablemos ahora de lo que es la validez. Es aplicable a cualquier prueba. Estamos en un foro de abogados, no vamos a entrar a especificar los detalles de una prueba per se, simplemente especificar que la prueba pues, debe ser pertinente y necesaria, debe ser lícita en su obtención y debe cumplir los requisitos procesales. Es decir, pertinente y necesaria, nos hemos encontrado en situaciones de hacer una contrapericial, para quien no haya escuchado ese concepto, consiste en si una parte presenta una pericial, pues la otra parte tiene derecho a presentar una contrapericial, es decir, un análisis analizando la pericial inicial y detectando las carencias que pueda tener, que principalmente se basan tanto en cadena de custodia como en los análisis realizados. En cuanto a la pertinencia, consiste en la pericial informática, consiste en aclarar, consiste en ayudar, en auxiliar al letrado y sobre todo auxiliar al juzgador. Una pericial de 200 o 300 folios tratando de presentar varias decenas de pruebas para explicar un hecho concreto no aclara ni ayuda, más que nada consigue todo lo contrario. En cuanto a la licitud, en su extensión, es fundamental y aquí nos encontramos en situaciones en las que incluso abogados no lo tienen claro y tenemos que pararle los pies y rechazar casos dado que se pueden vulnerar bastantes derechos fundamentales o algunos derechos fundamentales a la hora de tener dichas pruebas. Sobre todo, y lo mencionaremos posteriormente, esta licitud en su extensión se da habitualmente o puede darse más potentemente en el ámbito laboral. En el último punto lo trataremos más específicamente. Y obviamente, como requisito de la prueba, no está de más que cumpla con los requisitos procesales. Ahí entráis vosotros, obviamente, para que esa prueba entre en momento y forma adecuados en el procedimiento. Esa necesidad de coordinación entre peritos y abogados, que es de lo que trata esta webinar. Una vez que la prueba ya ha cumplido estos requisitos, pasaría a la siguiente fase y ya podría ser valorada por el juzgador. El juzgador
juzgador, valora esta prueba, siempre basado en las reglas de la sana crítica. ¿Qué ocurre? Que para tener una sana crítica, en ocasiones se necesita tener ciertos conocimientos que de no tenerlos, existe la figura del auxilio del perito para incorporar esa ayuda para poder obtener una sana crítica. Como os comentaba, este alto componente tecnológico de la prueba digital es el que determina la importancia de estos conocimientos científicos en la valoración. Y aquí es donde entra en juego la prueba pericial informática. La prueba pericial informática, que no es más que una ayuda, un auxilio hacia el juzgador de carácter no técnico en cuanto a sus conclusiones, dado que se trata en sí mismo de simplificar y traducir, por decirlo así, del idioma informático a un idioma comprensible para cualquier persona que no tenga conocimientos de tecnología. Hay un arduo debate en ciertos foros de técnicos informáticos, de peritos y de abogados, en los que siempre se discute si la prueba pericial informática es opcional, es recomendable, es necesaria, cuándo es obligatoria, cuándo no es obligatoria. No vamos a entrar en ese debate, la discusión nos podría ir horas simplemente en esto. Nuestra opinión, sin dar mucho a dar un punto concreto, no creemos que sea conveniente que una prueba pericial sea necesaria para cualquier prueba. Es decir, ni calvo ni con 3 pelucas, como decía mi padre, ¿no? Ni que no se presente o que se pueda presentar un correo electrónico impreso y que con eso no sea suficiente para condenar a una persona, ni que sea obligatoria para cualquier situación. Dependerá, obviamente, la experiencia y el paso del tiempo es el que irán determinando cuándo es necesaria o cuándo no es necesaria la aportación de una prueba pericial para que esa prueba digital tenga validez. Obviamente, si hablamos de prueba pericial, estamos hablando de la figura del perito informático. La figura del perito informático en sus funciones principales. La primera, y la que es el objetivo fundamental, y hay que tener claro que todo nuestro trabajo va enfocado a auxiliar al juzgador. Todo nuestro trabajo, desde la recolección de las evidencias, el análisis de las evidencias y sobre todo las conclusiones y la ratificación en persona del informe pericial, debe servir como ayuda, como auxilio, para que el juzgador pueda tener los conocimientos necesarios para valorar esa prueba. Teniendo claro que el objetivo es auxiliar al juzgador, además tenemos que asesorar a la parte que nos contrata, obviamente. Si hay 2 tipos de peritos de parte, es decir, peritos privados o peritos de oficio. En este caso vamos a hablar exclusivamente de peritos de parte, es decir, que nos contrata el cliente particular. En muchas ocasiones recibimos llamadas de clientes que tienen ciertos problemas, quieren hacer una denuncia o no saben si hacer una denuncia, incluso antes de tener un abogado. Es decir, nos solicitan recomendación. Oye, me ha pasado esto, ¿podéis ayudarme? ¿Qué abogado me recomienda? En muchas ocasiones nos toman a nosotros como referencia. Nosotros, obviamente, lo primero que hacemos es, oye, pregúntale a tu abogado o contrata un abogado y a partir de ahí hablamos. Podemos asesorarle en cuanto a indicarle si tiene motivo o no tiene motivo o suficientes pruebas para lo que necesita demostrar. Por otra parte, también estamos para auxiliar a los letrados, ¿no? de la parte que nos contrata. Esa coordinación de la que estamos hablando en todo momento de peritos abogados.
no solamente para la preparación del acto de ratificación, sino el propio discurrir del proceso. Tenemos claro que el abogado es el que dirige toda esta operación de estrategia procesal y es el que nos debe ayudar también vosotros a nosotros para que la prueba tenga éxito y para que finalmente el cliente que nos ha contratado pueda demostrar lo que necesita demostrar. En cuanto a requisitos legales que debe tener un perito, viene recogido tanto en la ley de enjuiciamiento civil como en la ley de enjuiciamiento criminal, es la posesión de una titulación oficial en el ámbito de la informática. Hago hincapié en oficial. La titulación oficial, por resumirlo así, es la que viene firmada por el rey. No necesariamente debe ser una ingeniería o una licenciatura, también son plenamente válidos los títulos de FP, de formación profesional. ¿Qué ocurre? Que de carecer de dicha titulación, la persona que está trabajando como perito o se ha hecho pasar por perito puede afrontar responsabilidades penales por intrusismo profesional y estafa. Ya hay alguno que otro en procesos de demanda. Bien, pues aquí vamos a hacer otra preguntita que nos gusta mucho y estamos viendo los resultados. Recuerdo, porque va enlazado con esta pregunta, a la pregunta de ¿has presentado como prueba correos electrónicos o WhatsApp únicamente en papel? El 75% habéis respondido que sí, que lo habéis presentado únicamente en papel. Y la siguiente pregunta, que va muy relacionada. Un segundito, por favor, la tecnología. Aquí. Publicar. La pregunta es la siguiente. ¿Has impugnado? Es decir, estamos en la otra parte. ¿Has impugnado correos electrónicos o conversaciones de WhatsApp presentadas por la otra parte únicamente en papel? Bien, va ganando el sí, que habéis impugnado, no con tanta diferencia con la anterior pregunta, pero es interesante ver estos resultados. Va ganando el sí. Es curioso estos resultados cuando la primera pregunta habéis indicado que sí, la mayoría presentan estas pruebas en formato únicamente en papel, pero también decir que sí, la mayoría, es que también lo habéis impugnado. Tenemos que tener en cuenta que un día podemos estar en la acusación y en otro día en la defensa. Un día podemos defender que esa prueba es válida y al día siguiente nos toca decir que justamente lo contrario. Esperemos que en esta sesión quede claro que una conversación de WhatsApp presentada únicamente en papel tiene la validez de una fotografía. Ok, pues muchísimas gracias. Paso a continuación a dar pie a mi compañera, que explicará más en detalle el concepto de cadena de custodia. Vale, pues la cadena de custodia la podemos definir como el documento escrito donde deben quedar reflejadas todas las actuaciones que se realizan sobre una evidencia. Esto quiere decir que el evento de cadena de custodia garantiza la autenticidad, seguridad, preservación e integridad de la evidencia que hemos obtenido. Y algo muy importante es que la cadena de custodia debe mantenerse desde el momento en el que se identifica la primera evidencia hasta que la entregamos en sede judicial. Y una buena cadena de custodia pues, debe dar respuesta a estas preguntas. ¿Cómo se ha obtenido la evidencia? Pues si la evidencia es un correo electrónico, pues se ha obtenido del servidor de la empresa o del servidor de Hotmail. ¿Dónde se ha obtenido? Pues si se ha obtenido dentro del equipo técnico de una empresa, si se ha obtenido con el ordenador dentro de mi despacho, porque es un servidor de Gmail, por ejemplo. ¿Qué es lo que hemos obtenido? Si hemos tenido un correo electrónico de entrada, un correo de salida, cuándo
que tiene que quedar perfectamente reflejada la fecha en la que hemos extraído esa evidencia. ¿Por qué la hemos extraído? Pues se explica un poquito de lo que consiste el proceso judicial y quién estaba presente. Estaba presente el perito, estaba presente un tercero, estaba presente un notario. Estas preguntas tienen que quedar perfectamente claras, porque cualquier rotura de cadena de custodia nos está tirando la evidencia directamente. Y en cuanto a la cadena de custodia, también decir que para acreditar el origen y la existencia de la evidencia que hemos obtenido, podemos usar diferentes metodologías. Podemos usar fotografías, podemos grabar la extracción en vídeo, pueden participar testigos, puede participar un fedatario público o incluso un tercero de confianza. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo que extraer el disco duro de un ordenador, el ordenador de una empresa, pues yo voy a la empresa, fotografío esa mesa donde está ese ordenador, fotografío la torre, fotografío que los tornillos están bien encajados, extraigo el disco duro, fotografío el disco por todas sus caras y de esta manera estoy manteniendo la cadena de custodia. También se puede grabar un vídeo de la extracción, ya pues según el caso pues procedemos de una manera u otra. Pero es muy importante siempre tomar este tipo de medidas garantistas. Y luego, pues algo muy importante es que a falta de una regulación española, pues debemos apoyarnos en normas y en estándares internacionales para realizar el proceso, sobre todo a la hora de la extracción y la preservación de la evidencia. Y esta es la clave para llevar a cabo una correcta cadena de custodia. La normativa que se suele utilizar es la RFC 3227, que son unas directrices para la recopilación de evidencia y su almacenamiento, y la ISO 27037, que son directrices para la identificación, la recogida, la adquisición y preservación de evidencias digitales. Son unas normas que si las hemos seguido y hemos seguido una metodología adecuada y la recopilación de evidencias la hacemos correctamente, pues lógicamente será más difícil que puedan impugnarnos la evidencia en un proceso judicial. Siempre tenemos que tener presente que lo más importante en un proceso es la cadena de custodia. Yo puedo hacer un informe pericial muy bueno a nivel técnico, pero si la cadena de custodia yo no la he cuidado y la otra parte demuestra que ha podido haber una ruptura de cadena de custodia, mi informe automáticamente se queda prácticamente nulo, porque la evidencia ha podido ser contaminada, por lo tanto pierde su poder probatorio. Y ahora voy a dar nuevamente paso a mi compañero Fernando. Buenas, de nuevo, aclarando un poco el concepto de cadena de custodia. Estoy viendo un poco el chat, hay algunas preguntas, la última vez de Guadalupe Carranza. Si os parece bien, al final de la presentación, como va a haber muchas preguntas que se repitan, de hecho estoy viendo algunas repetidas, las solucionamos todas al final, ¿vale? Ya queda poquito y solamente son la parte más concreta y específica en cuanto a procesos de violencia de género y familia y procesos laborales. Bien, ¿qué es la violencia de género electrónica, violencia de género digital o la violencia de género? Básicamente es la utilización de instrumentos tecnológicos para someter a la víctima a control y dominación. Delitos que se suelen dar más comunes en este tipo de procesos, los delitos contra la libertad, tanto amenazas como coacciones, delitos contra el honor, injurias y calumnias, redes sociales, grupos de WhatsApp, etc. Delitos contra la intimidad, hacking o pirateo, o espiar intrusivamente a otra persona. E incluso esta violencia psíquica reiterada que puede suponer un acoso, en este caso si se hace el acoso a través de redes sociales, se considera ciberacoso. No es otra cosa más que lo que vemos, ¿verdad? Bien,
Las pruebas relacionadas con los delitos que anteriormente hemos mencionado dentro de los procesos más comunes de violencia de género y familia son las siguientes. Son conversaciones de WhatsApp entre pareja y expareja o incluso manteniendo la propia relación. En muchas situaciones se bloquea. WhatsApp permite bloquear a un cierto contacto. Perfecto. ¿Qué hace la persona atacante, por decirlo de alguna forma a continuación? Te escribo un mensaje de texto. Un mensaje de texto tradicional, el SMS, de toda la vida, que incluso tiene mayor, no es que tenga mayor validez, tiene la misma validez, pero es incluso más fácil de acreditar su autenticidad y su no manipulación. Antes de pasar al siguiente punto, como hoy estamos muy preguntones, vamos a hacer ya la última pregunta, os lo prometo de verdad, a los asistentes. Luego un segundito a ver si la encuentro. Vale. Aquí. A ver qué responde, ¿ok? ¿Es lícita una grabación telefónica en la que soy parte sin avisar previamente a la otra parte? Bien. Perfecto. En los poquitos segundos que está abierta la posibilidad de respuesta, vamos en torno, va ganando de sobra el sí. Vamos a dejarlo en un 75% de los asistentes decís y opináis que sí es lícito. Vamos a dar un par de segundos. Pero la respuesta sí, es lícita obviamente. Y aunque, como estamos viendo, hay abogados que todavía tienen dudas al respecto. Al igual que una conversación de WhatsApp, hay dos partícipes en los que voluntariamente se ha accedido a mantener esa conversación. Una llamada telefónica es lo mismo. Ambas partes han accedido voluntariamente a mantener esa conversación, con lo cual es totalmente válida presentar esa prueba. Tanto si es una llamada telefónica grabada a través de una aplicación del móvil, es una de las aplicaciones más de moda y que recomiendo encarecidamente que os instaléis y comprobar que realmente funciona, porque no solamente es para tener una evidencia para un futuro si hubiera algún problema, simplemente a modo de recordatorio. Has tenido una conversación con alguien, no tienes para apuntar notas, oye, pues genial, la vuelvo a escuchar. Lo cual os recomiendo encarecidamente que os instaléis aplicaciones para grabar llamadas. Más pruebas digitales frecuentes en este tipo de casos, la ubicación GPS. Aquí ponen una fotito. ¿Para qué se ha utilizado o en qué tipo de situaciones se utilizan estas ubicaciones GPS? Sobre todo en el tema de, lo diré, órdenes de alejamiento, disculpa, de órdenes de alejamiento. Oye, pues yo estaba aquí o amenaza que, oye, te he visto en tal ubicación, te hago una fotografía que permite, si indagáis un poco en vuestra cámara, la fotografía permite añadirle una ubicación concreta, la ubicación en GPS en la que se ha realizado la fotografía, y eso aporta muchísimo valor añadido a esa fotografía como prueba digital. Y obviamente publicaciones en redes sociales, os podéis imaginar la infinidad de casos que se nos dan en esta situación. Ok. Problemas. Antes hemos visto... ¿Se escucha? Bien. Vamos. Me dicen que se escucha regular. Vamos a intentar... A ver. El chat. ¿Se me escucha ahora un poco mejor? ¿Alguien podría responder por el chat, por favor? Sí, ¿verdad? Vale, genial. Problemas que nos encontramos en el proceso de violencia de género a la hora de presentar pruebas.
por cuestiones de miedo, de pánico, nos encontramos en situaciones en las que la víctima ha borrado las evidencias, bien por desconocimiento de no hacer las copias de seguridad necesarias. Por favor, si tenéis algún caso entre manos, recomendarle a vuestras clientas que realicen copias de seguridad de las conversaciones de WhatsApp, que no es lo mismo que enviarlo por correo electrónico, como comentó mi compañera Guadalupe Carranza hace un poquito en el chat. El enviar una conversación de WhatsApp por correo electrónico pierde toda validez, dado que se convierte en un texto plano, es decir, se convierte como si fuera un documento de Word, totalmente editable, totalmente modificable, y puede borrar la parte que quiera, y no deja de ser un documento TXT, es decir, un documento de texto plano sin mayor valor añadido como prueba. Como hemos comentado anteriormente, también encontramos problemas para acreditar, si hay esa dificultad para acreditar la autoría de un hecho en concreto. El tema de que haya tanta facilidad para hacerse un perfil falso, 1 o 50 perfiles falsos con los que acosar a una víctima. Es bastante complicado en ciertas situaciones. Como comentó mi compañero Rosario, la volatilidad de esas evidencias es uno de los problemas principales que nos encontramos en casos de publicación en redes sociales o aplicaciones de mensajería en las que los propios mensajes se borran automáticamente en 5, 10, 20 segundos, lo que establezcamos. Y, por supuesto, uno de los principales problemas que nos encontramos es la manipulación o la falsificación de pruebas, dado que es bastante fácil, y ahora vamos a ver por qué. Esto es un ejemplo de cómo falsificar una conversación de WhatsApp usando una aplicación gratuita para el móvil. En las tiendas de aplicaciones, ¿vale? En Play Store, por ejemplo, para Android, podemos encontrar infinidad de aplicaciones específicas para cada una de las redes sociales. Es decir, vamos a encontrar aplicaciones para falsificar WhatsApp, vamos a encontrar aplicaciones para falsificar conversaciones de Facebook, para conversaciones de Telegram, para mensajes de texto. Hay de todo. De todo tipo de herramientas, son súper fáciles de utilizar y se pueden conseguir cosas como esta. Estos son pantallazos que he utilizado de mi móvil, en los que aparentemente no hay ninguna diferencia con un WhatsApp real. Aquí, bueno, utilizaba Rajoy por primero que me salía. Puedo generar una conversación completa, tanto de emisor como receptor. Puedo modificar la foto y la flecha señala lo más importante y en lo que se fija la autoría de esa conversación, que es el teléfono móvil. Aquí puedo indicar el teléfono móvil que yo quiera, absolutamente el que yo quiera, poner la fotografía que yo quiera y editarlo completamente. Obviamente, esto un perito no puede considerarlo como prueba. ¿Qué pasa? Cuando no se utiliza un perito, cuando se utiliza únicamente una captura de pantalla, cuando se acude a un letrado de la Administración de Justicia como federatario público para que dé fe de lo que está viendo en el móvil, que incluso esto no son captura de pantalla, lo que os muestro, pero es la aplicación completa la que se puede editar. Es decir, el letrado de la Administración de Justicia o el propio demandante, denunciante, podría mostrar con el scroll, es decir, desplazándose con el dedo, una conversación completa. Puede entrar dentro del perfil, puede hacer absolutamente todo, incluso configurar una respuesta automática que se dé en directo. Es decir, hola, ¿qué tal estás? Y la máquina automáticamente responde. Es alucinante lo que se puede hacer. La propia aplicación nos advierte. No lo ocultamos, ¿no? Esta aplicación es para fines de entretenimiento, no estamos afiliados a WhatsApp, el desarrollador no se hace responsable del uso incorrecto. En la siguiente te indican que no utilices esta aplicación para engañar a otros. Gracias por avisar. No se trata de una manipulación, no se trata de un pantallazo que yo en mi ordenador con el Paint o con el Photoshop pueda modificarlo. Esto es una creación ficticia, totalmente editable, que puede estar en nuestro móvil. Podemos enseñárselo a cualquier persona
y tiene apariencia real. Esto es grave si no tenemos en cuenta, como hemos dicho, el estudio por parte de un profesional, de un experto, y de considerar como ciertos pruebas que son totalmente falsas y por las que una presentación en papel no tendría absolutamente ninguna validez y sería fácilmente, por no decir 100%, impugnable. Ok, paso de nuevo a mi compañera y ya finalizamos la sesión, que ya explicará procesos laborales. Bueno, pues en cuanto a los procesos laborales, comentar que en la mayoría de las ocasiones el trabajador, para llevar a cabo su trabajo, tiene que utilizar un ordenador, un teléfono móvil de empresa u otros dispositivos electrónicos. ¿Qué implica esto? Pues que con el uso de las nuevas tecnologías estamos generando evidencias que pueden ser utilizadas por la empresa para probar determinadas conductas ilícitas o infractoras en el ámbito laboral por parte del trabajador. En este nuevo panorama laboral, el empresario dispone de nuevos medios para vigilar y controlar el cumplimiento del trabajador con sus obligaciones. Por ejemplo, si se quiere hacer un despido procedente porque se dice que el trabajador pasa mucho tiempo en Internet, aquí es donde tenemos que tener cuidado, ya que no se debe invadir el derecho a la intimidad y al silencio de las comunicaciones de los trabajadores. Y esto lo vamos a ver y viene referenciado en el artículo 87 de la Ley de Protección de Datos. Y es que la empresa deberá establecer los criterios sobre el uso de los dispositivos digitales. ¿Por qué es importante establecer estos criterios? Porque si un trabajador abre su correo personal en el trabajo y ese correo tiene un virus, la información que finalmente se termina encriptando es la información de la empresa. Entonces ahora habrá que ver el contrato si está especificado que el trabajador puede o no puede hacer uso de su correo personal o si dispone, porque también se ha visto que he visto algunos contratos en los que dispone de 20 minutos al día para navegar en Internet. Habrá que ver cuáles son estas cláusulas. Y normalmente, por nuestra experiencia profesional, en la mayoría de los contratos se suele especificar que los dispositivos son propiedad de la empresa, que la información es propiedad de la empresa, que queda limitado el uso de los dispositivos, pero no se suele indicar que en caso de ser necesario, la empresa puede monitorizar el ordenador o el teléfono móvil del trabajador. Y aquí es donde nosotros, los peritos, nos encontramos con el problema, ya que para poder acceder al dispositivo del trabajador de manera lícita, y esto es muy importante, el trabajador previamente debe ser informado de que va a ser monitorizado o que se va a analizar su ordenador. Y si el empresario no ha informado al trabajador correctamente, estaríamos cometiendo un delito, ya que se está invadiendo el derecho a la intimidad. Estamos cometiendo un delito y además, lógicamente, la prueba no es lícita, por lo que pierde su poder probatorio. Y ante esta situación, ¿qué podemos hacer? Porque, lógicamente, si necesitamos investigar un disco duro de un ordenador de una empresa o un teléfono móvil y el empleado no ha sido avisado previamente, alguna solución tiene que tener. La solución que nos encontramos para poder acceder al ordenador de un trabajador sin estar cometiendo un delito y sin invadir su privacidad, la tenemos en el artículo 87 de la nueva Ley de Protección de Datos y en el artículo 18.1 de la Constitución. Y en este caso es necesario que el perito cumpla con unos principios de idoneidad. Y esos principios son los principios básicos de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad. Estos son los principios que hay que tener en cuenta. Y el más importante es el principio de proporcionalidad. En el principio de proporcionalidad es donde nosotros los peritos tenemos que basarnos para aplicar métodos no invasivos que permitan realizar una investigación informática
sin invadir la intimidad y la privacidad del trabajador. Os pongo un ejemplo más claro. Necesitamos analizar el ordenador de un trabajador. Vale, pues cogemos su disco duro, hacemos una clonación para trabajar con una prueba copiada y no trabajar con el original. Entonces, y usamos métodos invasivos como, por ejemplo, voy a mirar en el escritorio. Miro en el escritorio del trabajador y me encuentro que hay accesos directos a páginas web de fútbol y a páginas web de apuestas de fútbol o de deportes en general. ¿Cuál es el siguiente paso que yo puedo dar para no estar invadiendo su privacidad? Pues cojo el historial de navegación y yo no miro el historial completamente. Si miro el historial de navegación, ya estoy cometiendo esa intrusión a su privacidad. Como yo he visto que en el escritorio hay accesos directos a páginas web de deporte y a casas de apuestas, en su historial de navegación voy a hacer una búsqueda a ciegas. Pues pongo la palabra marca del periódico, diario deportivo, la palabra as, busco casas de apuestas, pero ya estoy haciendo una acotación de la búsqueda. Y de esta manera es como yo consigo no invadir esa privacidad y que la prueba sea lícita. Esto es muy, muy importante. Y os voy a poner un ejemplo en el que una empresa tuvo que indemnizar a un trabajador que fue despedido con un despido procedente para ver porno. Por ver porno en horario laboral. ¿Por qué? Pues cogieron el ordenador del trabajador, lo investigaron y efectivamente se demostró que el trabajador, pues, en horas de trabajo estaba viendo páginas de pornografía y que no estaba siendo 100% productivo. ¿Qué pasa? Que esta investigación se hizo sin previo aviso del trabajador, no tenían firmado en su contrato que el trabajador podía ser investigado. ¿Y qué pasó? Pues que esa prueba resultó ser ilícita. Esa prueba pues finalmente no tuvo validez y al final tuvo que ser la propia empresa la que le tuvo que pagar una indemnización al trabajador por haber violado su intimidad. Fijaros hasta qué punto pues, es importante la licitud de la prueba. Vale, paso a mi compañero Fernando. Bien, pues muchísimas gracias. Vale, ahora comentaremos algunas de las preguntas más interesantes que habéis hecho a lo largo de la presentación. Muchísimas gracias al Colegio de Abogados, muchísimas gracias a Juan Miguel y a la Asociación de la Abogacía Joven de Sevilla, al Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos de Informática de Andalucía, por supuestísimo. Ok, os voy a subir en este instante para los guerreros que habéis aguantado hasta el final de la presentación un par de documentación que es bastante interesante. Por un lado es una información de artículos y jurisprudencia relacionada que hemos considerado más interesantes, y por otro lado es un decálogo de ciberconsejos para mujeres víctimas de violencia de género que hicimos en colaboración con una asociación que consideramos bastante interesante para aquellos abogados y abogadas que llevéis este tipo de casos y tratéis con estas víctimas, ¿de acuerdo? Lo tenéis compartido, supongo que lo veréis en vuestra derecha, pone files, podéis descargarlo con facilidad, entiendo. Es la primera vez que utilizamos esta plataforma. Vale. Bueno, yo voy a intentar un poco moderar las preguntas que se han ido realizando. También quiero daros las gracias a los que habéis asistido y a los que habéis aguantado hasta el final, porque el medio utilizado siempre es más difícil llegar, pero no, a día de hoy no tenemos otra forma de realizar estos cursos y al final creo que la abogacía joven tiene que apostar por la formación. Somos, como he dicho antes, el sector más vulnerable y la formación creo que es necesaria, y sobre todo cuando es tan específica y está relacionada con las nuevas tecnologías, que al fin y al cabo es el futuro que nos espera dentro de nuestra profesión. Dentro de las preguntas que habéis realizado, me voy a ir a la primera, que es de Ana Carrasco, que nos refiere si podéis indicar cómo debe aportarse un mail o un WhatsApp con la demanda, independientemente de la pericial. Si creéis que se puede aportar en un CD o en un pendrive. Vale, pues contesto yo, por ejemplo.
Para aportar un email o una conversación de WhatsApp, yo, bueno, en este caso yo soy la perito, soy la que hace esa extracción, extraigo el archivo en formato digital y se aporta, da igual que lo aporte en un CD o en un pendrive. Yo ese archivo lo guardo, normalmente se suele aportar en un CD. Lo guardo en un CD, se lo entrego al abogado y cuando el abogado entrega el informe pericial, junto con el informe, entrega ese CD. Ese CD contiene la evidencia. ¿Por qué hago esto? Pues por si la parte contraria pide un contraperitaje, pues ahí tienen la evidencia para analizarlo. Y además en el sede judicial queda custodiada, eso también es importante. También con la exposición de Fernando, yo creo que ha quedado claro que no es válida la prueba que se aporta cuando vamos a un notario con los WhatsApp, que son fácilmente manipulables y el notario no es un perito que pueda saber si esos WhatsApp están o no manipulados. Y como yo he hecho también, todos hemos hecho, los que hemos estado en la Guardia de Violencia de Género, que nos vienen con los pantallazos de WhatsApp, o hemos aportado al lector de la Administración de Justicia y nos ha cotejado que esos WhatsApp derivan de ese teléfono móvil, pero también nos han dejado claro hoy ambos ponentes que esa no es la forma correcta de aportarlos. Tengo otra pregunta de Guadalupe Carranza López, que refiere cómo se almacena correctamente un WhatsApp. ¿Se puede pasar una conversación de WhatsApp al correo electrónico sin desvirtuar su validez? Si garantiza eso, su validez, invalidez, o puede haber afectado la base de datos del WhatsApp. Pues vale, no aquí... queda claro. Son muchas preguntas en una, a ver si me las podéis responder. Sí, vamos, ya ha contestado un poco mi compañero Fernando al respecto. Cuando tú envías una conversación a tu correo electrónico, no sé si lo habéis probado, cuando tú vas a tu correo lo que te descarga es un archivo de texto, lo puedes abrir con Word. Entonces, claro, eso es una conversación escrita en Word, tú puedes añadir, puedes borrar, puedes hacer lo que quieras. Por ese motivo es por lo que necesitas extraer la base de datos. Lo que yo hago es coger el teléfono, en primer lugar compruebo que el teléfono no está manipulado, y después lo que hago es extraer el archivo en formato digital de la base de datos. Y entonces ya, utilizando técnicas forenses, analizo ese archivo pues para comprobar si se han metido líneas, si se ha adulterado las fechas, si ha habido pues, cualquier tipo de manipulación. Pero esa investigación se hace con el archivo que yo extraigo de la base de datos. Y luego ese archivo, como hemos dicho después, se guarda en un CD y se deposita en sede judicial para que quede custodiado. Espero haber respondido a Guadalupe. Sí. Yo hay una pregunta de Guadalupe que me parece súper interesante, que es si tiene que entregar el móvil que contiene el WhatsApp para que un perito confirme su contenido. Si es verdad que todos nosotros, bueno, podemos solicitar pruebas preliminares, podemos solicitar que la parte contraria haga algo, tanto en nuestros escritos de demanda como en nuestras denuncias, en las diligencias previas, podemos solicitar en base, bueno, a que consideremos pertinente que se aporte algo, que se aporte una prenda de ropa para cotejar un ADN, podemos pedir en demandas también de impugnaciones de filiación ciertas cosas, pero si a mí un cliente mío le pidieran su teléfono móvil, no por consejo mío, pero seguro que mi cliente me dice que se le ha roto, que se le ha perdido, que se le ha caído un puente. ¿Es necesario tener ese teléfono? Es necesario, depende de dónde quieras extraer la evidencia. Si la evidencia es la base de datos de WhatsApp o si la evidencia es una llamada de teléfono que tú has grabado y que el archivo está dentro del teléfono móvil, lógicamente yo necesito que el cliente me entregue ese teléfono. Tenemos un contrato de confidencialidad, por supuesto. Entonces, el cliente me entrega el teléfono y ya me encargo a partir de ahí de establecer una cadena de custodia. Pero yo entiendo esta pregunta, perdón, Rosario, de nuestra parte, la parte contraria. Es decir, yo en mi teléfono tengo unos mensajes, si necesito el teléfono del receptor o del emisor de esos mensajes. No sé si me explico. Creo que esa es la pregunta. En principio... necesito los dos terminales. Ponemos el contexto, por ejemplo, de una conversación de WhatsApp. Entonces, yo cojo el teléfono de mi cliente, que es el que a mí me contrata, analizo el teléfono, compruebo que mi cliente no lo ha manipulado previamente, que está libre de virus, que no tiene ningún código malicioso y posteriormente extraigo la base de datos para analizarla. Pero claro, me tiene que dejar el teléfono para poder hacer esa extracción de la base de datos. ¿Pero necesitarías el teléfono de la otra parte?
No, de la otra parte, en principio, no se necesita el teléfono, puesto que yo ya tengo una base de datos y yo ya me encargo de ver si está manipulada o no está manipulada. Si llegamos a juicio y la otra parte dice que eso no es correcto, que eso no lo ha hecho, pues tendrá que llevar también a su perito con su correspondiente informe pericial. Y entonces ahí ya es cuando se crea ese careo de peritos o cuando se tiene que profundizar a ver dónde está la evidencia modificada. Si la tiene mi cliente, si la tiene la otra persona, pero en principio yo analizo el teléfono de mi cliente. Vale, tengo otra pregunta que creo que también ha sido contestada durante la ponencia, que igualmente la realizo, es cómo puedo manipular un WhatsApp. Fernando ya nos ha enseñado varias aplicaciones que se pueden utilizar para manipularlo, y además que se pueden manipular, yo soy lego en informática, pero sé que si le doy en mi WhatsApp puedo eliminar ciertos mensajes. Nos dice cómo modificar conversaciones reales de WhatsApp, así se puede clasificar mensajes. ¿Cómo un perito puede desvirtuar esta manipulación? ¿Qué necesita físicamente? Ambos móviles, y si ello no es posible, creo que ha quedado contestada esa pregunta con esta última. Tengo otra pregunta. Si se pueden recuperar en las conversaciones de WhatsApp los mensajes eliminados. Pues esta pregunta cambia bastante con el tiempo porque hace meses atrás pues se podía recuperar desde X tiempo. Actualmente, tal y como está configurada el funcionamiento de WhatsApp, se puede recuperar mensajes hasta 7 días. Más de 7 días hacia atrás, lo más común es que no puedas recuperarlo. Y si lo puedes recuperar, serán con técnicas bastante más laboriosas y probablemente pues recuperes frases sueltas, palabras sueltas, pero si ha pasado más de 7 días, en principio yo te diría que casi seguro que no puedes recuperarlo. Tal y como está ahora mismo configurado WhatsApp, como esto cambia bastante a menudo, igual dentro de un mes la configuración funciona de otra manera. Y no saber qué decían esos mensajes eliminados, pero sí saber que se han eliminado, que ha habido una manipulación, sí se podría saber. Ver que se han eliminado mensajes, sí. Yo puedo coger una conversación, analizarla y comprobar que se han eliminado mensajes, pero claro, no sé lo que ponían esos mensajes. Para esta pregunta, que creo que se han contestado todas, esta es mía. ¿Existen aplicaciones de mensajería? Porque siempre se dice que Telegram es más fiable que WhatsApp, que Telegram es más difícil de manipular, es más difícil de hackear. ¿Existen aplicaciones que tengan una seguridad mayor que otras de las que usamos de mensajería instantánea? Hombre, la mayoría de la población lo que usamos es WhatsApp. Telegram está mejor valorado a nivel de seguridad, pero claro, ya temas de seguridad la verdad es que no te sé contestar con determinación porque generalmente lo que la gente suele aportar son WhatsApp, entonces nos quedamos un poco ahí. ¿Qué aplicación puede dar más seguridad? Telegram es más segura que WhatsApp, eso sí te lo puedo decir. Pero claro, si tú usas otra, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Signal, que es bastante segura y que se usa mucho a nivel empresarial. Lo que pasa es que si tú usas Signal y resulta que tus contactos no usan esa aplicación, pues claro, tú al final te quedas usando la más común, que es WhatsApp. No, sí, pero yo me refiero, por ejemplo, si necesito que con quien yo comunico no haya manipulación externa, sea imposible manipular esa conversación, no por parte de los interlocutores, sino por una persona externa, por ejemplo, porque voy a dar una serie de datos que pueden ser vulnerables, o son unos datos que pueden ser sensibles, si alguna de las aplicaciones tenía mayor seguridad. Esa es mi pregunta. Hombre, en principio WhatsApp los datos viajan encriptados. Desde que tú envías un mensaje hasta que lo recibe la otra persona, viaja encriptada esa información. Por lo tanto, ni siquiera en los propios servidores de WhatsApp podrían ver lo que tú estás enviando. O sea que, en cierto modo, sí que podemos estar tranquilos porque esa información viaja cifrada. Bien, hoy le he hecho una pregunta a Fernando sobre un problema que yo tengo, que es que yo quiero saber si una persona ha recibido un correo electrónico. Me va a estar comentando que es bastante complejo. A efectos de cortar la prescripción. Es decir, nosotros para cortar la prescripción usamos normalmente Burofax, pero bueno, a mi cliente se le ha pasado
eso de enviar un burofax y los requerimientos los ha hecho a través de email. Quiero saber si esa persona, yo podría acreditar que esa persona mandó los correos electrónicos a fin de enervar la prescripción. Eso es complicado. Si usa Outlook, Outlook sí tiene una opción en la que tú le puedes pedir al destinatario que te devuelva un OK si cuando recibe el mensaje, pero claro, es el destinatario el que opcionalmente pulsa ese botón de OK. Si no lo quiere pulsar, no te vas a enterar si lo ha recibido o no lo ha recibido. Eso sí es complicado, eso Y a través de una pericial, decir, oye, pues me meto en el ordenador de este tío y te digo, pues sí lo recibí. No lo sé, ¿eh? Librando oficio a la compañía, no sé cómo se podría hacer. O sea, pidiendo al juzgado que le diga a la compañía si lo recibió. Hombre, ya tendrías que pedir una orden judicial, por ejemplo, si tú mandas un correo y el destinatario tiene Gmail, pues ya tendrías que pedir una orden judicial a Gmail, o sea, perdón, al juez, para que el juez autorice pedirle a Gmail si esa persona efectivamente recibió o no ese mensaje. Pero tendría que ser por orden judicial, si no, no podrías saberlo. Vale. Nos pregunta si se pueden recuperar conversaciones de chat ya borrados. No mensajes eliminados, como preguntaba antes Ernesto, sino recuperar conversaciones de chat que han sido borradas. De chat, claro, es que de chat según de qué aplicación me hables. Ya te comento, en WhatsApp, por ejemplo, puedes recuperarlo hasta 7 días, pero de chat según de qué chat. Tendría que mirar la aplicación concreta a la que se refiere esta persona para analizarla y ver cómo funciona. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Bueno, yo sí quería también poner el manifiesto que Ciberforensic ha hecho esta ponencia que nos está un poquito dejando, por lo menos a mí, un poquito más claro lo que es la evidencia digital y todo lo que son las nuevas tecnologías. Y además que bueno, nos ofrecen a todos los que somos jóvenes abogados, siempre que se le acredite, que pertenecéis a la agrupación de la abogacía joven sevillana, una sesión personalizada de consultoría a efectos presencial o si se puede solucionar a través de una llamada telefónica, a efectos de saber si nos interesa o no nos interesa contratar una pericial o empezar un procedimiento judicial, iniciarlo o no iniciarlo. Bueno, me dicen que lo de las conversaciones de chat borrado es de la aplicación WhatsApp, que creo que ya se ha contestado que son 7 días. Y si alguien tiene alguna otra pregunta, se anima. Bueno, simplemente indicar, como aquí tenéis todas nuestras redes sociales para ponernos a vuestra disposición, cualquier consulta que necesitéis, sin ningún tipo de compromiso. Es preferible preguntar 10 veces a cometer un error, y sobre todo si las preguntas son gratis. Así que sin ningún tipo de problema, podéis llamarnos, podéis enviarnos un correo, como bien ha dicho Juanmi, a esta dirección y a partir de ahí concretaríamos una sesión de consultoría en concreto con cada uno de vosotros que así lo preciséis. Bueno, yo por mi parte, daros las gracias Fernando, Rosario, por la ponencia. Daros las gracias nuevamente, en nombre de la abogacía joven sevillana, por todo. A mí me deja bastante claro esta ponencia, ciertas cosas que no me benefician en absoluto, además, en la materia que yo llevo. Y, bueno, me hace aquí otra pregunta. ¿Sistema operativo más complicado para una pericial? A ver si la puedo un poquito, Álvaro, esa pregunta concretar. Porque no sé si vosotros la... En cuanto a teléfonos móviles, por ejemplo, si hablamos de dispositivos móviles, que lo más común es Android y iPhone, la verdad es que no tienen demasiada complicación, pero porque ya trabajamos constantemente haciendo periciales de teléfonos móviles, entonces las complicaciones que nos encontramos las vamos resolviendo y la verdad es que igualmente, tanto con un teléfono Android como iPhone, podemos perfectamente analizarlo y sacar las evidencias que nos pida el cliente. No solemos encontrarnos demasiadas barreras, por lo menos dentro de los casos más comunes que nos suelen solicitar.
Incluso, vamos, incluso te diría, ya que me insiste Álvaro, que más fácil incluso es peritar un iPhone que un Android, aunque parezca mentira. Pero el iPhone es bastante más fácil de llegar a manipularlo y a ver esas evidencias manipuladas. Y en cuanto a Windows o Mac, que pregunta, hombre, yo me siento más cómoda trabajando en Windows, pero porque es lo común, con lo que estamos trabajando, estamos habituados a trabajar día a día. Un Mac raramente se suele peritar, pero porque hay menos gente que use Mac, simplemente por eso. O sea, por estadística pura. No sé si nadie tiene ninguna otra pregunta. Bueno, volver a recordaros que dar las gracias a Fernando y a Rosario. Recordaros también que tenemos esa posibilidad dentro de la Asociación de la Abogacía Joven, esas sesiones personalizadas de consultoría con ellos, de que si lo necesitáramos. Y yo daros las gracias en nombre de la Abogacía Joven por nuestra participación. Es el primer webinar que realizamos, es la primera ponencia online. Nos hemos tenido que adaptar a la nueva situación. Como ya todos los que sois de la Abogacía Joven me conocéis, sabéis que me encanta que vengáis al colegio, porque al fin y al cabo el colegio de abogados es nuestra casa, pero en este caso no podemos vernos ni podemos realizar las jornadas como nos gustaría. Así que nuevamente agradecer a los ponentes, agradecer también al Colegio de Abogados que nos ha dado este soporte y ha estado detrás nuestra. Pediros disculpas, que al final las cosas del directo pues hacen que no todo funcione como nos gustaría. Sí. Y os esperamos en la nueva ponencia que realicemos. Dar las gracias a todos. Yo desde el Colegio de Abogados agradeceros a vosotros también la participación, a los ponentes y a todos los participantes que han acudido han estado aquí durante toda la exposición. También agradecerles el haber estado aquí con nosotros, habernos acompañado. Recordarles también que, bueno, lo que me he puesto aquí en el chat arriba del todo, que a partir de mañana el vídeo estará subido en nuestro canal de YouTube. Arriba tenéis el enlace. Y nada más. Si no hay más preguntas, pues eso. Muchas gracias a vosotros. Disculpen los errores que hayan podido haber. Pero bueno, yo creo que ha estado bastante bien. Ha salido... No podemos quejarnos. Está muy bien. Muchas gracias. Bueno, sabéis que nos tenéis en el correo aja@icas.es. También en nuestro despacho, que se encuentra en la planta baja del Colegio de Abogados, y a mí me tenéis siempre a vuestra disposición, tanto en mi correo electrónico, que está en la guía colegial, como en mi despacho. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Venga, hasta luego. Adiós. Muchas gracias.